En las 8:45 hoy día miércoles, Gustavo Berganza y Juan Luis Ponte. Arrancamos con la primera conversación de la noche. Queremos desarrollar parte de la polémica, de la discusión que tuvo lugar el día de hoy en el Congreso de Guatemala en torno a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Los términos paridad y alternabilidad causaron las discrepancias entre diferentes grupos de diputados. Hoy están con nosotros Sandra Morán, quien es diputada del Grupo Convergencia, y Manuel Conde Orellana, quien es diputado del PAN. Tienen posiciones disímiles respecto a este tema. Hace unos minutos ustedes vieron una nota en la cual el diputado Fernando Linares Beltranena, colega de bancada compañero de bancada de Manuel Conde, pues hacía el punto de que él consideraba absolutamente discriminatorio esto de la paridad. Vamos a arrancar entonces con esta conversación. Don Gustavo tiene la primera pregunta. Si el 51% del padrón electoral, casi el 52%, está constituido por mujeres, ¿no debería esto tener una representación proporcional en los cargos directivos de los partidos políticos y en el Congreso de la República? Yo pienso que sí, pero no como consecuencia de una cuota asignada. Resulta ser de que la participación política, la participación social, se ha venido de alguna manera desarrollando con más presencia de mujeres, lo cual ha enriquecido el accionar de la vida política del país, el accionar de la vida social del país. La mayor parte de gente que veíamos en las plazas eran mujeres. Creo que eso es algo muy rico para el proceso guatemalteco, pero yo me resisto un poco a que haya cuotas. Y tengo mis razones para hacerlo. He vivido experiencias en otros países donde poner cuotas o alternabilidad, en el caso mexicano, el líder ponía a la mamá, a la hermana, a la prima, a la sobrina y entonces llenaba la cuota de género. Eso no dio el resultado deseado en México. Sin embargo, yo creo que hoy por hoy tenemos en los partidos políticos, y a mi lado está una mujer que lo ha logrado, cómo destacarse dentro de un partido, ocupar un lugar preferencial en un listado como candidata y hoy ser diputada al Congreso de la República. ¿Y si se logra, Sandra Morán, porque hay tan pocas mujeres, tantas menos en comparación de los hombres en el Congreso de la República? Bueno, nosotras tenemos el derecho de elegir y ser electas. Claro. Sin embargo, la práctica de los partidos políticos no necesariamente es esa. Si, por ejemplo, yo estoy como diputada porque encabecé el listado al cual yo represento, el departamento de Guatemala, pero generalmente las mujeres no tenemos acceso a la primera casilla. Mucho se dice que es porque no tenemos dinero para pagar la casilla, y finalmente es cierto, porque hay que tener dinero para hacer la campaña. Pero ¿cómo logramos que haya una democracia real? Una representación real. Nosotros ahorita somos el 13.5% de representación en el Congreso de la República. Lo que se dice de que hay más mujeres participando es cierto. Sí. Eso no se refleja necesariamente en los listados y no se refleja necesariamente al interior de los partidos. Generalmente la Comisión de la Mujer de los partidos políticos es un espacio marginal. Ahora, pero en el caso de Guatemala, bueno, recién tuvimos una vicepresidenta mujer por primera vez. Sí. Tuvimos una candidata presidencial mujer. Sí. Es decir, esto es un avance sustancial, Sí, ¿no? Bastante. Yo, por ejemplo, algún día tuve la intención de tener la foto cuando teníamos una fiscal general, una presidenta de la Corte Suprema y una vicepresidenta. O sea, efectivamente hemos tenido avances y eso es muy importante. Ahora, lo que nosotras, o lo que se está proponiendo aquí, y el Movimiento de Mujeres lo ha propuesto por más de 20 años, es acciones positivas que permitan que hayan más mujeres. Pero además aquí hablamos de mujeres y hablamos de representación de los pueblos, porque la Corte de Constitucionalidad reconoce que hay una práctica excluyente en la práctica. Y que a pesar de que tenemos un reconocimiento de derecho, el ejercicio del derecho es el que todavía se requiere. Manuel, vamos a ir pronto al tema de las etnias y de la escasa diversidad de pueblos que no sean ladinos o no indígenas como representantes en el Congreso, pero hablemos primero del tema de las mujeres. Si usted piensa que una cuota o buscar la paridad es inapropiado porque conduciría a los mismos vicios porque en este momento exactamente igual tenemos hijos, primos, parientes de los diputados que logran llegar, del secretario general que logran llegar, y son hombres o son mujeres. Pero el punto es, ¿de qué otra manera logramos impulsar
una participación mayor de las mujeres? Por medio del fortalecimiento institucional de los partidos, la diputada Morán mencionó algo importante: la capacidad de financiación que una mujer algunas veces no tiene para apostarle a una, aunque tenemos mujeres y hemos tenido en el Congreso mujeres que sí han tenido los recursos propios o de sus financistas para llegar al Congreso, porque también pues hay mujeres que tienen sus patrocinadores, como muchos hombres también los tienen. Ahora, el tema es el siguiente: la imposición de cuotas deja de ser democrático. Deja de ser democrático, ¿por qué razón? La verdad que tampoco es Porque democrático que los diputados o los líderes de los partidos nombren a sus primos o a sus hijos. no lo es, no lo es. ¿Y qué es lo que nos corresponde ahora? Vean, estamos en un proceso de transformación de las estructuras políticas del país. Estamos reformando una ley electoral de partidos políticos, estamos reformando una ley orgánica del Congreso de la República, estamos reformando normativas. Pero Manuel, en el caso, recordemos que mucho de esto se deriva de los acuerdos de paz, una negociación que usted precisamente Sí. inició con el presidente Jorge Serrano. Sí. Es decir, y una de las disposiciones en el acuerdo de fortalecimiento de la sociedad civil era precisamente elevar el nivel de participación de las mujeres y de los pueblos indígenas. ¿No estaría usted contradiciendo su espíritu como negociador de paz? Fíjese que no, porque yo sí creo en la libertad de la participación. Lo que tenemos que hacer es romper las ataduras, romper los muros, las murallas que están en la mente y en el corazón de la gente. Porque hemos visto mujeres dirigiendo partidos, y dirigiendo partidos férreamente. Hemos tenido en la historia muy reciente 2 dirigentes mujeres que han sido férreas en su dirigencia conducta, política, sí. en su conducta. ¿Y cuánto han ellas abierto espacio para las demás mujeres? ¿Cuánto han sido capaces de desarrollar un proceso de formación? Yo quiero decir algo: a la política guatemalteca le falta señorío en hombres y mujeres. Pero ahí parece tener un punto el diputado Conde, en el sentido que por más dirigencia femenina que hemos visto en diferentes partidos, no parece haber habido una propuesta por propiciar más mujeres haciendo política. Ni siquiera han querido ser un buen ejemplo. Bueno, aquí 2 cosas. Uno es que si no hay acciones como la paridad o la alternabilidad, lo que hay es voluntad política. Dependemos de la voluntad política del partido, ¿verdad? Y eso no ha funcionado. En estos 20 años después de los acuerdos de paz, no necesariamente ha funcionado. Podemos decir, este es el momento en que más mujeres hay en el Congreso de la República. ¡Qué bueno! Y lo saludamos, pero somos el 13.5% de la población de los 158, por un lado. Por el otro lado, yo solo quiero recordar la misoginia que se levanta contra la candidatura, o sea, la presidencia por ser mujeres. O sea, cuando nosotras las mujeres entramos a la política, tenemos que enfrentar muchísimas acciones en nuestra contra, porque la política, por costumbre, es un ámbito de hombres. Ahora, lamentablemente. Y por eso nosotras queremos romper eso, porque no es un ámbito de hombres. Tiene que ser un ámbito donde haya paridad y donde haya equidad, porque tenemos el derecho a elegir y ser electas. Lo que ustedes quieren es que en cada listado haya tantos hombres como mujeres. Exactamente. Corporaciones municipales, listados de diputados. Ahora quiero decir que el hecho de que estén en los listados no significa que vamos a entrar a tomar las decisiones, porque también depende de la fórmula en las que se asignan las curules. Sí, porque en general lo que ha sucedido con los partidos políticos es que para tratar de dar la impresión de que son incluyentes en cuanto a indígenas y en cuanto a mujeres, ponen a las mujeres, es cierto, pero en lugares en los últimos lugares en donde de plano nunca van a llegar. Exactamente. Es decir, ¿cómo romper con eso? Bueno, democratizando los partidos, así es, quitando los cacicazgos, ya no más dueños de partidos. Así es. Si las reformas a la ley, por ejemplo, aquí hay un tema importantísimo y es el tema de la financiación oficial a las campañas electorales, donde una mujer que no tenía los recursos o un hombre que no tenía los recursos para poder pagarse una campaña va a tener acceso a la radio, va a tener acceso a la televisión, porque la democracia tiene un costo. Y eso va a facilitar la participación. Yo pongo el ejemplo: ¿qué sucede con una mujer brillante que le toca su espalda? No, pero es que este es de un hombre y ella es la más calificada. No tiene que esperar que el hombre vaya delante de ella. O sea, creo que
La democratización de un partido no es por cuotas, sino es por una dinámica interna de un partido. Repito, hemos tenido dirigentes valiosas que han estado al frente, otras han llegado al poder y lo que menos han hecho es abrir espacio para más mujeres, porque si hoy hay 23 diputadas... A mí me queda claro, Manuel, que lo suyo no es una oposición a que participen más mujeres. Lo mío es un aperturismo. Pero lo que usted propone puede tardarse otros 100 años más en prosperar. Y habrá mujeres de esta generación o de la siguiente que quieren participar. Yo pienso que si las 23 diputadas que hay hoy en el Congreso hacen una labor destacada, una labor visible como la que está haciendo la diputada Morán, más diputadas llegarán al próximo Congreso. Pero los hombres no hacen eso y llegan. Pero si lo vemos, podemos analizar y sería bueno tener el dato de la asistencia de las diputadas mujeres en la 8ª legislatura. Y no quiero descalificar ni hablar mal de nadie, pero también hay que tomar en cuenta eso. Pero ¿por qué? ¿Por qué a las mujeres se nos exige más de lo que se les exige a los hombres? O sea, ¿por qué? Aquí nosotros tenemos 158 diputadas y diputados, 132 más o menos somos los que asistimos. Generalmente, o sea, esa es la asistencia y bueno, estoy de acuerdo. Veamos quiénes son los que no asisten. Sí, efectivamente. sería muy bueno tener ¿verdad? Y veamos quiénes son los que hacen más trabajo, tal vez. Pero yo lo que creo es que nosotras mujeres siempre tenemos que comprobar que somos capaces, que podemos hacer un buen trabajo, siempre tenemos que comprobar. Me parece que es el momento de que comprobemos, hombres y mujeres, quienes hacemos un buen trabajo. Generalmente en los partidos políticos las mujeres están participando muchísimo. Las campañas electorales son las mujeres las que las promueven. El 53% del padrón electoral, hablando de la posibilidad de las mujeres a promover, claro que lo han hecho. El 53% del padrón electoral somos mujeres actualmente. ¿Por qué eso entonces no se refleja en los listados, en el interior de los partidos políticos? ¿Por qué no exigimos esa paridad? Queda a la voluntad de los hombres que manejan los partidos o de las mujeres que manejan los partidos. Porque entonces, digamos, lo mismo podríamos decir usando ese argumento suyo para limitar, por ejemplo, que haya mayoría de mujeres en el padrón electoral, porque entonces tienen más oportunidad de voto que los hombres. Si tenemos Habría que limitarla entonces. Si tenemos un padrón mayoritariamente integrado por mujeres, ¿por qué no hay más mujeres electas? Hay algo importante, yo lo señalo así, no quiero personificar nada. Pero los liderazgos políticos de mujeres y de hombres también, pero yo rescato el punto de las mujeres. No han sido liderazgos políticos ejemplares que abran espacio para más mujeres. En el tema de los hombres, y yo soy una persona que soy hijo de una mujer que hizo política desde los 17 años en los años 50. Donde costaba muchísimo la participación, donde era una madre desamorada la que hacía política y dejaba a los hijos en la casa. O sea, esos tabús, esos límites ya no existen. Ahora, hay cosas importantes. ¿Ya no existen, Sandra? No, yo pienso que no están. ¿Cómo vas a decir que ya no existen cuando las mujeres que hacen política en lo local las llaman de cualquier forma? Les dicen que están buscando otros hombres. O sea, ¿cómo vas a decir que no existe? Yo he planteado claro esto. Que Miren, existe. Las bases de un partido no se pueden reunir solo en la noche. Claro. Porque las mujeres tienen hijos, tienen niños, para ellas es más difícil asistir a una reunión política nocturna. Y porque las mujeres siguen cuidando a la familia. Entonces, entonces tenemos que ser muy creativos. Y en los partidos políticos, las mujeres, por ejemplo, yo he dicho que los partidos políticos no deben de tener secretaría de la mujer, porque no tienen del hombre. Y cuando se crea la Secretaría de la Mujer, lo que se hace es crear un nicho para que la mujer vaya a hacer los sándwiches para la campaña. Eso es un grave error en los partidos. No tenemos, es la Comisión de Asuntos Indígenas y todos los indígenas a esa comisión. Pero básicamente en términos de participación de mujer, lo que usted propone es que la ley no lo recoja, que no mencione el tema y que simplemente los partidos de buena voluntad hagan un esfuerzo por incluir más. ¿O va a haber algún articulado que promueva eso? Yo creo en eso. Sin embargo, voy a narrar brevemente una anécdota. Yo vi un debate en el Congreso Programático Sandinista en el año 92. Estaban peleando en el año 92, en Managua, peleando por las cuotas del 50-50. ¿Sí? Y no se podían poner de acuerdo. Y una dirigente del sandinismo planteó esto. No nos quieren dar el 50, establezcamos en nuestro Congreso que no menos del 25. Y no menos del 25. Fue una manera
de dejar ella establecida una posibilidad de ser más del 25. Y en ese país, la dinámica política, vemos a grandes dirigentes políticas que lograron una participación. Yo lo único que planteo es que al establecer cuotas, y si vamos a hablar en el otro segmento de cuotas indígenas o de etnias, eso es mucho más complejo aún. En un país en donde el 50% dice ser indígena y el otro 50% dice no serlo. ¿Cómo propiciamos entonces que más guatemaltecos que no se identifican como ladinos o no indígenas accedan a cargos de elección popular? Sandra, ¿qué propone? Lo que se plantea es es proporcional a la población que radica en ese territorio, ¿verdad? Eso es lo que se está planteando. Ahora, pero digamos, usualmente la forma como se identifica la población es por medio de los censos. Es decir, el último censo lo tuvimos hace 13 años. Es decir, y era era por ojo, no era por autodefinición. Claro. Y por ejemplo, digamos, las personas xincas están exigiendo que el RENAP les reconozca como tales porque automáticamente les ponen ladinos del RENAP. Y entonces aquí hay una lucha ahorita de la población xinca que les pongan que son xincas. Y tenemos un marco constitucional que habla de personas. Tenemos un marco constitucional y que habla de una participación. El derecho a elegir y ser electo lo tenemos todos. Pero ahora, tenemos la ley marco, los acuerdos de paz que reconoce el pueblo xinca, garífuna, mestizo y maya. Y ahora resulta que tenemos que tener un registro donde la gente se identifique con una etnia y se registre como de esa etnia. Hablábamos de un caso. Pero es que es parte de la identidad personal. En Livingston, el alcalde de Livingston no es garífuna, es quechí. Vaya, pero ¿cuál es el problema? No, entonces yo lo que planteo es esto. La gente, pero no es alcalde porque dice que es quechí, es alcalde porque él es un líder. Claro. Sea quechí, sea xinca, sea lo que... Ahí está de alcalde de Livingston. Ahora, hacer un registro de identificación de las etnias. ¿Y por qué en un lugar, en Huehuetenango, donde hay una etnia mayoritaria, resulta que un mestizo queda de alcalde? ¿Por qué? Bueno, pero porque digamos... hay una libertad política de participación y porque muchas veces en un lugar de Huehuetenango, de la Alta Verapaz, resulta que un mestizo, como cualquiera de nosotros, llega a ser alcalde. Manuel, estás hablando del poder local, pero es una cosa muy distinta el poder representado en los órganos nacionales como el Congreso de la República. ¿Cuántas personas se autodefinen o se autoadscriben como indígenas en nuestro Congreso? Y no se puede negar que en el país siempre ha habido una mucha menor participación y mucha discriminación en contra de los indígenas. Sí, y les cuento ejemplos de otras naciones. En Colombia hay una cuota para pueblos indígenas. Pero ¿qué resulta con esos indígenas que van al Congreso en Colombia, que van al Senado? Ellos terminan siendo, algunos entran en las estructuras partidarias normales en un parlamento. Y lo único que les pasa a estos indígenas que van al Congreso en Colombia es que cuando llegan a sus comunidades son sometidos a la ley consuetudinaria local y les pegan con unas ramas cuando han votado en contra de los intereses de la comunidad indígena. ¿Qué quiero decir con esto? En Guatemala hay unos cambios generacionales donde los liderazgos no son precisamente étnicos, son unos cambios generacionales. No, pero también, Manuel, hay un proceso de recuperación de la identidad por parte de los jóvenes indígenas. Somos un país plurinacional, multilingüe, multiétnico y pluricultural. Entonces, ¿en qué momento? Miren, aquí hablamos de democracia. El tema aquí es democracia. En este país conviven tres tipos de democracia, o por lo menos hemos planteado. La democracia representativa, de la cual estamos hablando, de la cual pertenecen los partidos políticos y somos parte. La democracia participativa, que insistimos y tratamos de hacerlo a través de los consejos de desarrollo, por ejemplo, ¿verdad? Del sistema de consejos de desarrollo, y la democracia directa, que es la que ejercitan los pueblos, como por ejemplo las consultas cuando se dice no a la minería, etcétera. Nosotros estamos intentando que el Estado de Guatemala y que sus órganos tengan una representatividad con la diversidad que tenemos en este país. Ahora, por supuesto, que quienes toman las decisiones es una mayoría que estaría afectada. ¿Por qué tenemos 158 ahorita? Muchos de ellos quieren reelegirse. Y si finalmente pasa entonces 158, si fuera el 50%, tendríamos entonces
30 diputadas más, por tanto 30 diputados menos. ¿Quiénes de los diputados menos estarían en condiciones de salir? Porque están tratando de su reelección. Incluso los movimientos que se están haciendo ahorita entre... Claro. La mejor depuración es en las urnas. Claro, eso, pero por eso. Sandra, por eso. yo le encuentro un desafío real a la idea de que todas las planillas de candidatos tengan Sí, es un representación, desafío. representación indígena, en el sentido que son tantos los grupos étnicos en el país y es tan difícil marcar la proporción de cada uno de los grupos que en realidad se volvería un jirigay armar cada... Pero- cada- Pero y además son- hay otro problema más, y es decir, digamos, ¿cómo vamos a hacer para integrar las listas? ¿Va a ser primero una mujer, No, primero una mujer ladina o indígena, luego un hombre ladino, un hombre indígena? Es decir, ¿cómo va a ser la fórmula? Ese es un reto, Sí. efectivamente, así es. Ese es el planteamiento, pero efectivamente es un reto. Bueno, Ujú. aceptemos el reto. Veamos cómo entonces se amplía la democracia. Bueno, suponete que va a ser un hombre. Generalmente el primero es un hombre. Bueno, entonces una Pero mujer. primero las mujeres. Entonces, si va a ser una mujer, entonces el segundo es hombre. Ujú, Si eso estamos hablando Chimaltenango, ujú. ¿verdad? Entonces ahí estaríamos hablando del pueblo cachiquel. Si estamos hablando de Choarrancho, estamos hablando del pueblo cachiquel. Pero Si estamos si hablamos hablando de Huehue, San Juan, pero si si hablamos de Huehue, ahí hablamos de hay 7 ocho etnias distintas. ¿Y qué sucede? pueblos distintos con ¿Y qué una sucede identidad en muy una fuerte. comunidad de Alta Verapaz en donde los quechís no permiten que sus mujeres participen en política? Y no les gusta que sus mujeres Pues, participen por tradiciones culturales, Pero no solamente- por valores Sí, étnico-culturales. Quizá habrá mujeres que rompan Entonces, con esa claro, línea de y los las varones. hay. Y Tenemos en el Congreso, voy a de la citar un República ejemplo una que mujer creo que es quechua. muy interesante en la vida institucional y política del país. Se tomó casi por tradición y costumbre que la ministra o ministro de Cultura debía ser indígena. Así es, como ventanilla. Entonces era como el Sí. toque folclórico del gabinete. Sí, correcto. Y no tenía las capacidades para ser ministro de Cultura, pero tenemos que tener un indígena en el Ministerio de Cultura. Hoy tenemos un chino, Un chino guatemalteco. chino chapín, pero se tomó como una tradición que debía ser una mujer o un hombre indígena el que fuera cultura, y tal vez no tenía ni la menor idea. Ahora, también es cierto que nunca hemos pensado en un indígena para canciller de la República. O para Cuando presidente del puede Banco de haber Guatemala. Muchos que sean capaces. Claro, para presidente del banco, para ministro de Finanzas. ¿Por qué no tenemos en economía un indígena de Toto, vigoroso, ¿Por qué que no? conozca la economía del país y que no solo piense en bolsa de valores en Nueva York? Porque sino que- básicamente la política está cerrada para el grupo Sí. étnico dominante. Exactamente. Porque es Pero- fundamentalmente urbano. Pero tenemos que abrirnos a esa participación. Exactamente. Es lo que está proponiendo la Sí, diputada. pero con no la- por ley, no porque nos lo manda una ley, sino que porque hay un desarrollo. Pero tú puedes político. tener una buena voluntad. Sí, la Perfecto. tengo. El PAN entonces tiene una gran voluntad para hacerlo y ahorita que se amplíe todos los órganos de dirección, todos los órganos, entonces el PAN va con esa voluntad a concretarlo en la... Pero si el partido PAN lo tiene, ¿qué pasa con los otros 18 o 21 partidos que tenemos y Ujú. que posiblemente, ¿me entendés? Comprendo, o sea, ¿me comprendo. entendés? O sea, Vean. puede haber voluntad política en un partido y lo celebro. Ujú. Pero ¿qué pasa con los otros? Y aquí estamos hablando del sistema electoral de partidos políticos que hace un rango Mire, hay impresionante. cambios importantes en el sistema político. Y tenemos que seguir viendo más cambios aún. Claro. Yo sí quisiera pensar que las mujeres que hoy son diputadas abran la brecha para que más mujeres Así es. diputadas vengan. Y que los hombres que estamos en el Congreso seamos capaces de abrir la brecha para que mejores hombres vengan al Congreso. Estos son tiempos de cambio. Pero mire, Manuel, pero también hay un problema de los liderazgos. Sí. Vamos a ver, Sí. ¿qué pasa si un líder es, por decirlo algo, cristiano fundamentalista, de los que predican de que la mujer tiene que servirle al hombre, de que tiene que estar supeditada al hombre, y esa persona llega a la presidencia de la República y trata de imponer su visión? Es decir, no va a haber ningún instrumento que lo pueda detener, ¿correcto? Correcto, correcto. Entonces, digamos, hace falta también un instrumento para poder Ahora, promover esa Si participación. a una persona con esas características el pueblo de Guatemala lo elige, sí estaríamos como para irnos del país todos. Ujú. Creo que en estos nuevos tiempos, y estamos, vean, lo que hoy tenemos gobernando al país es una gran demostración de lo que necesita el país y lo que no necesita el país. Estamos viendo una gobernabilidad muy débil. El Congreso de la República está asumiendo un rol de ser un generador de gobernabilidad política con un accionario, una dinámica
intensa. Tenemos que generar los cambios, tenemos que lograr que nosotros no podemos legislar trajes a la medida para nadie, tenemos que legislar leyes generales para una sociedad integrada por personas que ojalá podamos pasar de una sociedad de habitantes a una sociedad de ciudadanos. Así es. Y Sandra, ¿cierra este programa? Así es, pero nosotros hasta ahorita no sabemos el gabinete completo porque no se ha terminado. ¿Cuántas mujeres van a haber en el gabinete completo de una nueva política, como se dice? En el Congreso de la República, la Junta Directiva no tiene una sola mujer en un nuevo momento de política. Entonces, la realidad es que sí necesitamos instrumentos, Manuel. Necesitamos instrumentos para que no sea voluntad, para que no sea la decisión solamente de unos pocos. Yo saludo si el PAN tiene esa decisión, lo saludo verdaderamente, pero necesitamos que el sistema tenga esos instrumentos de verdad, porque necesitamos ampliar la democracia de este país, necesitamos que sea una verdadera democracia, donde todas y todos estemos, pero ¿cuál es el miedo de que lo hagamos? Yo creo que lo que debemos buscar es que se vote por lo mejor. Hombre o mujer, pero que se vote por lo mejor. Eso es justamente lo que se está diciendo en este momento en redes sociales. Gracias a ambos por participar y vamos con Rocío Lazo. Ella nos cuenta a partir de esos comentarios exactamente qué es lo que se comenta respecto de esta conversación. Gracias, Juan Luis. Muy buenas noches. Hablamos en este momento sobre las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, particularmente de paridad y alternabilidad. ¿Por qué cree usted que estas dos palabras han provocado tanta controversia y discusión entre los parlamentarios? Esperamos sus comentarios. Comenzamos con Quique Reyes. La posición de la diputada Morán solo provoca divisionismo. En Guatemala todos somos guatemaltecos. Carlos Roldán, eso de fórmulas y proporciones es una utopía. Mejor leyes más generales y apertura a la participación. Gerson Sotomayor nos dice, es necesario que salgamos de posiciones racistas y discriminatorias, sí a la igualdad real. Julio Mérida, la cuota debería ser 100% capaces, no importa si son hombres, mujeres, gays, indígenas, no sean ridículos. Juan Gutiérrez, qué ridículo, para ser diputado se necesita ser una persona honesta y preparada, no importa si es mujer, hombre u homosexual. Luisa Leiva, Manuel Conde está defendiendo sus privilegios de hombre ladino, no le importa el fortalecimiento del Estado democrático. William Lone, porque el hecho de ser hombre o mujer no es ningún indicador para la idoneidad de un cargo. Y por último, Boris Alvarado, la política no es cuestión de género, es cuestión de gente capaz. Les recordamos que en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Es momento de ir a una pausa comercial, pero al regresar estaremos hablando acerca de las elecciones en Estados Unidos. Esta entrevista fue presentada por Excel Automotriz. Más innovación, cero preocupaciones.